Ya, ahí estamos grabando para que puedas comenzar cuando guste, Aníbal. Sí, perfecto. Bueno, partamos entonces a saludarlo a todos. En este caso somos puro hombres. Esperemos que se sumen eh, mujeres también, ¿no es Se cierto? supone que Catherine debería conectarse, pero Ujú. no pudo estar la clase anterior, pero quizá Vale, ahora pueda. ya, súper. Le aconsejo que tengan un tecito, un café y estoy acompañado de Zapata Mm, mm, mm. para amenizar la tarde. Bueno, estimados, perdón, espero que se encuentren bien. Vamos a partir nuestra segunda sesión de los talleres. En particular este taller sobre la transición, ¿ya? Y nada, por razones como pedagógicas, tengo esa deformación como base, ¿no es cierto? Vamos a hacer primero una breve síntesis de la clase anterior para como ordenar ideas, ¿no? Para que queden claras. Luego vamos a partir con lo que corresponde a nuestra clase, ¿ya? Así que eso, bueno, la clase anterior evidentemente presentamos los objetivos del curso, la metodología de trabajo, los temas, los textos que vamos a revisar y todo lo demás, ¿no? Yo diría que dentro de todo lo que conversamos la sesión anterior, me gustaría decir que hay una tesis fundamental, ¿no? Hay una idea general que englobó la clase, ¿bien? Y para reforzarnos esa idea general, plantearía en el fondo que el concepto de transición es un concepto que se acuña, ¿no? Desde la segunda mitad de la década del 70 en adelante, en un marco de un ciclo internacional, ¿no? De transiciones a la democracia. ¿Sí? Y lo conversamos a propósito de los casos, ¿no es cierto?, de España, Portugal, y luego en América Latina, por cierto, Uruguay, Chile, perdón, Argentina, Brasil, ¿no es cierto? Y Chile. Entonces, es un fenómeno político, digámoslo así, ¿no? Una segunda patita de esta idea es que desde las ciencias sociales en particular viene una respuesta, ¿no? Una teorización al respecto, por uno de los referentes teóricos para lo que les interesa ahondar más adelante quizás en esa línea, ¿no? Viene de la politología y en particular de O'Donnell, ¿no? Que es uno de los referentes teóricos que va a trabajar el tema de la transición, ¿sí? Y en general las preocupaciones giran en torno a qué elementos debieran aislarse para lograr una consolidación de un proceso transicional. Entiéndase por tal, ¿no es cierto?, el paso de una dictadura autoritaria o cívico-militar a un gobierno democrático liberal, en estricto rigor. ¿Bien? Y en general, ¿qué es lo que se asume que debiera ocurrir? Es que los sectores extremos del sistema político o de los emergentes sistemas políticos debieran estar aislados, ¿no es cierto? Y concentrarse en los acuerdos entre el centro y los pivots de los sistemas, ¿vale? Es decir, la centro derecha y la centro izquierda. Un poco eso es como es, ¿no? Es decir, en síntesis sería como aislar a los sectores rupturistas que sean radicalmente críticos de las transiciones y con eso poder asegurar un paso pacífico a un sistema demoliberal, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, a propósito de una pregunta que nos hacía Pablo, que plantea Pablo en la reunión pasada, la transición también tiene distintas, los actores políticos en el fondo van a entender o la van a dotar de sentido de distinta manera, ¿ya? Entonces, por una parte, la idea de transición ya está presente en la dictadura, es propia, ¿no es cierto?, incluso de la Constitución del 80, ¿no? Y el paso para la dictadura militar era relativamente claro, ¿no es cierto? O sea, luego del proceso de consolidación con la Constitución del 80, lo que vendría es un plebiscito del año 88 para luego decidir la continuidad o no del liderazgo del régimen decidido por la Junta Militar, ¿no es cierto? En 1988. ¿Ya? Entonces, la propia dictadura tendría un propio itinerario transicional, eso es lo que quiero decir. Y que no necesariamente coincide con el que plantean el mainstream de la ciencia política, digámoslo así. ¿Ya? O sea, una segunda línea de interpretación de la transición podría estar sometida, ¿no es cierto?, o pensada desde los sectores que en Chile están representados en la Alianza Democrática, vale decir, la democracia cristiana con los sectores del socialismo renovado, eh, más cierto sector de la denominada por ese entonces derecha liberal de Alamán, ¿no? Y por cierto apoyado por organizaciones internacionales, tales como el Departamento de Estado norteamericano, el Vaticano, a través de su filial en Chile, ¿no es cierto?, con Monsignor Fresno a la cabeza, ¿no es cierto?, y el Consejo Económico Europeo, el Consejo Económico de la Comunidad Europea. ¿Mm? Muy a grandes rasgos, lo que
esa segunda idea de transición supone es que se requiere nuevamente aislar a los sectores extremos, entre comillas, todo esto entre comillas, ¿no? Del escenario político para consolidar un proceso transicional que asegure la constitución de un sistema democrático liberal y la consolidación de una economía de tipo capitalista y que por ese entonces se va a ser entendida como, comillas, una economía social de mercado, ¿eh? O un modelo neoliberal en estricto rigor. ¿Bien? O sea, lo que está en disputa aquí en el fondo, en el acuerdo entre estos sectores, y cuya máxima expresión va a ser el Acuerdo Nacional del 85 en el fondo, es sacar a Pinochet del escenario en el fondo, ¿no? Y volver a un sistema demoliberal de elecciones permanentes y multipartidista, con ciertas particularidades, por cierto, y asegurar las reformas económicas de la dictadura, ¿no? Esa es la verdadera preocupación. Tanto es así que en este escenario incluso llegan organismos de derecha internacional preocupados precisamente de eso, ¿no? Ellos dicen en el fondo, es necesario asegurar la transición a la democracia porque solo eso asegura la continuidad de las reformas económicas de la dictadura, ¿ya? O sea, si Pinochet sigue en el poder, la tensión política puede ser tal que esto se puede romper y puede devenir en un caso como el caso nicaragüense, que Estados Unidos, por cierto, no quiere. ¿Bien? Bueno, y en tercer lugar, hay una idea de transición, por último, bien precaria, que no tuvo efecto, no fue la triunfante, digámoslo así, que está en los sectores del MDP, y que permanentemente incluyó esta idea de subvertir el orden dictatorial mediante una movilización de masa para establecer un gobierno provisional, el gobierno de los hombres virtuosos, como decía el PC, ¿no es cierto?, para luego llamar a una asamblea constituyente y derrumbar las estructuras y las reformas de la dictadura, ¿no? Esta última, por cierto, fue la que salió derrotada, ¿no? Entonces yo diría que esas tres ideas de transición son las que están en disputa en este momento. ¿Bien? Ya, eso diría que es como la tesis general, ¿no es cierto?, de la sesión pasada. Al respecto de eso, ¿alguna duda? ¿No? ¿Avanzamos? Ya. Sí, acá, ¿aló? Ya, dígame. Me quedó una duda. Vladimir, sí. No sé si no lo entendí bien, ese es el punto. Uh En el texto de Goicoechea, -huh. Sí. porque lo leí después de la sesión, entonces está un poco más desfasado. Es cuando los movimientos de izquierda, como lo que fue el Lautaro, lo que fue el Frente, y bueno, y lo que quedaba del MIR en su momento, ya empiezan a perder la carrera política, por decirlo de alguna forma, desde los planteamientos que ellos estaban haciendo, pero también empiezan a perder el sustento de las bases. El sustento de las Sí. bases, no me quedó muy claro, lo leí tarde, y quería esperar acá para preguntarlo bien. Tengo la idea de que eso va pasando a medida que se va consolidando esta oposición del centro, y que obviamente los fracasos de su política militar también van dejando muy mermado lo que van desarrollando de aquí en adelante, dentro de también sus propios militantes. Entonces, la duda era, la base política que tenían desde las comunidades de base, valga la redundancia, tiene que ver también con los fracasos que van adquiriendo y también con que gran parte de la ciudadanía se va adhiriendo a esta manera de entender la transición fuera de la movilización política por la vía revolucionaria armada, sino que también ya estaba como, por decirlo de alguna forma, más resignada al consenso y a la y al propio proceso de la transición pactada por el plebiscito, que era reconocer obviamente lo que estaba en la Constitución del 80. ¿Tiene que ir por ese lado? Sí, súper, sí, va por ese lado. Buena pregunta, Vladimir. Bueno, de hecho, en esta sesión vamos a trabajar precisamente el texto de Ligor. Si tú te fijas, los textos de Corbalán son bien contextuales, ¿no? Y lo elegí Sí. más que nada por razones pedagógicas, ¿ya? Porque en el fondo entregan un mapa general, ¿no es cierto?, de los principales actores, las tesis principales que están en disputa. En cambio, el texto de Ligor ya es mucho más específico sobre un punto en general, que es el tema digámoslo así, los subversivos de la transición, ¿no? Y lo voy a trabajar en la clase de hoy, pero en la segunda parte de la clase, ¿ya? Pero de igual manera, para no ser maleducado, ¿no? Evidentemente, si das en el clavo, la tesis de Ligor precisamente es que el gran problema, ¿no?, de los, digamos así, los sujetos subversivos de la transición fue precisamente el vaciamiento de las masas, ¿no? Quedaron aislados políticamente y se vaciaron. ¿Qué es lo que explica eso? Evidentemente, el texto de Igor es un texto breve, entonces no ahonda en eso, pero cosa que vamos a discutir en la clase de hoy, ¿no? Si fue tan así o no fue tan así, y si hay un aislamiento, un vaciamiento de las masas, ¿por qué? ¿Por qué habrá pasado eso? ¿Qué es lo que piensan ustedes, ¿no?
y para eso vamos a reflexionar a partir de un material corto que les traje audiovisual. ¿Bien? Igual quería decir algo sobre el texto de Corbalán. ¿Mm? Tuve clases con él en la academia y el texto es muy similar a cómo hacía las clases. Me pareció que era como muy claro y como que la línea la llevaba súper bien. A veces resultaba como que estaba un poquito latero, que me disculpe el profe, nos llevamos bien, pero igual a veces, porque era demasiado estamos siendo descriptivo. Y grabados en la estos momentos. descripción, la descripción era súper buena, pero a veces era como demasiado lineal. Sí, Pero claro. yo no había leído este texto. Me quedo contento, no terminé el capítulo que correspondía al segundo capítulo, creo que no lo alcancé a terminar para hoy. Lo voy a terminar después de la sesión. Pero sí, o sea, es súper claro en cómo va describiendo. Claro. Ese texto de Corbalán es un clásico, ¿no? Salió reeditado Sí, por América en Movimiento, pero la edición original, si no me equivoco, es del 2001, 2001, 2004, 2001. Claro. 2001, sí, Y claro. la primera Y sí, edición. el profe En el tiene 2000 y en esa. el 2001. Sí, el profe tiene esa virtud y ese defecto, digamos, ¿no? Que es súper claro, súper ordenado, pero también puede ser un poco aburrido de repente, ¿no? Pero es la vieja escuela. Así que le mandamos un saludo al maestro Corbalán, entre paréntesis, que está por ahí escuchando. Ya. Entonces, Perfecto. partamos. Bueno, el objetivo de la clase de hoy, es decir, lo que quiero que discutamos en esta clase es claro, el ciclo transicional en términos históricos, pero lo vamos a acotar a un periodo cronológico determinado. Vamos a ser bien positivistas, a riesgo de que me acusen de tal, pero más que nada es por razones pedagógicas nuevamente, ¿no? Entonces, vamos a tomar un periodo diacrónico de la transición, ya que va entre el 87, ¿sí? y el 94, va a decir el gobierno de Elwin, ¿no? Y un poquito antes del gobierno de Elwin, y quiero a partir de eso analizar ciertos fenómenos. ¿Bien? Entonces, el objetivo es caracterizar, en el fondo, quiero que caractericemos cuál es el entorno, la estructura, las relaciones de poder estructurales que están en juego en esta parte de la transición. ¿Bien? Y eso lo vamos a hacer de manera bidireccional. Es decir, vamos a partir de arriba, vamos a ver qué es lo que están pensando y qué es lo que está pasando con las élites políticas, que son finalmente los que van a tomar, como se diría en el lenguaje popular, el sartén por el mango, para luego descender y ver la transición desde abajo, ¿vale? Es decir, desde los sujetos populares, ¿no es cierto? Y desde las transformaciones que van a sufrir los sujetos populares y desde la insurgencia, ¿no? De la izquierda, que históricamente tenía un anclaje precisamente en esos sujetos populares. ¿Bien? ¿Se entiende el objetivo entonces? Ya, perfecto. Avancemos entonces. La primera etapa de la clase, vamos a seguir por arriba, ¿no? Nosotros quedamos la última analizando una fuente, ¿se acuerdan? Una fuente de la interna de la derecha, ¿sí? De Renovación Nacional. Bien. Entonces, vamos a retomar eso, vamos a partir por ahí, también con otra fuente, de un personaje de Renovación Nacional, para que vean cuáles son los problemas y los miedos, ¿no? que va a tener la derecha en el contexto. Recuerden que estamos en un contexto donde, como bien la clase pasada Francisco nos recordaba, ¿no es cierto? En el fondo que la movilización popular viene decayendo, en comparación como se inició, ¿no es cierto? Las protestas populares vienen decayendo, ¿sí? Y los dos, yo creo, y hay dos derrotas políticas, estratégico y táctico-militares de la estrategia insurreccional, ¿sí? Las dos derrotas son, por cierto, el tiranicidio frustrado, ¿no? Y el descubrimiento del arma en Carrizal Bajo, ¿no? Luego de esos dos eventos, la salida insurreccional comienza a vaciarse políticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de otras cosas carece de movilización social que la respalde. ¿Me explico? Y por cierto, luego del fracaso del tiranicidio, la represión que viene de la dictadura hacia el movimiento popular movilizado es brutal, y hacia los militantes de izquierda en particular, ¿no? Famosa la frase, ¿no es cierto?, el cóndor quiere carne, ¿no? Y esta idea un poco de que por cada guardaespaldas de Pinochet muerto tienen que morir una X cantidad de comunistas, ¿no? Entonces, en el lenguaje de la época, por cierto. Entonces, cuando pasa eso, ya estamos más o menos para el año 87, ¿sí? Y el escenario político tiene, en torno nacional, dos cuestiones principales, ¿no? Lo primero es la preocupación de los agentes internacionales, ¿ya? O sea, los agentes internacionales están preocupados, el Departamento de Estado norteamericano, el Vaticano,
y los otros actores que he nombrado antes. Están preocupados porque temen de que esta cosa digámoslo así, se arranque de las manos. Bien, evidentemente que la oposición autodenominada por ellos, ¿no? Democrática, digamos nosotros, la oposición de centro izquierda, la Alianza Democrática, cuando fracasa esta estrategia, siente que ahora en cambio está corriendo agua hacia su sector, ¿no? Es decir, que están dadas las condiciones para recuperar el acuerdo nacional del 85, frustrado por lo demás, ¿no? Y acelerar el proceso de transición a la democracia, ¿ya? Mientras que la dictadura justifica su represión diciendo, ve que eran terroristas, ve que tienen armas, ve que qué sé yo, ¿no? Y todas las sandeces que decía Pinochet. Pues bien, la preocupación entonces que tienen en este momento los actores políticos son dos. Una es que se viene la ley de partidos políticos. Bien, la dictadura tiene que promulgar la ley de partidos políticos y están preocupados porque se le van a pedir altos quórum de militantes al partido y que tengan militantes en todas las regiones de Chile, etc., ¿no? Entonces, los partidos comienzan a agruparse y aglutinarse, ¿no es cierto?, en torno a la formación de partidos en términos legales para el plebiscito de cara. El segundo elemento, por cierto, es el plebiscito del 88, ¿sí? Entonces, los actores políticos nacionales e internacionales, en la Alianza Democrática, y los actores internacionales están presionando. ¿Para qué? Para que la dictadura se manifieste con las características del plebiscito. O sea, lo que no quieren que pasen estos actores es que sea la misma dinámica de la Constitución del 80, ¿no? Donde no hubo registro electoral, todos ustedes conocen, ¿no es cierto?, el fraude electoral de aquel entonces, ¿no? En cambio ahora no quieren que eso vuelva a pasar. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, la IDU, la Internacional Democrática, Unión Democrática Internacional de Partidos de Centro Derecha, cuyos referentes, entre otros, son nada más ni nada menos que George Bush, padre, Margaret Thatcher, ¿no? Es decir, toda la banda neoconservadora internacional, hasta ese grupo le pide a la dictadura que aclare si van a haber registros electorales, si va a haber carnet, ¿no? Hacen una visita a Chile. Visitan, por ejemplo, algunos presos políticos, se reúnen con la oposición, se reúnen con la ADC, por ejemplo, ¿no? Y entonces empiezan a exigir condiciones. Entonces están muy preocupados los partidos del plebiscito del 88. Y por último, la preocupación más coyuntural es quién va a ser el candidato de la dictadura militar. Y ustedes dicen, ¿por qué? Comúnmente tendemos a pensar que siempre estuvo claro que iba a ser Pinochet el candidato del plebiscito. Es decir, ¿por qué candidato del plebiscito? Bueno, ¿por qué? Sin embargo, lo que se establecía era que era la Junta quien decidía el candidato. ¿Ya? Era la Junta la que establecía el candidato, ¿no? Y por tanto, el sí y el no iba a ser en razón del candidato que propusiera la Junta. Y entonces la derecha comienza a disputar quién debe ser el candidato, ¿sí? Desde ya, el lote de Alamán dice, aquí no tiene que haber plebiscito, aquí tiene que haber elecciones libres inmediatamente y elecciones al Parlamento. Mientras que el lote de Guzmán dice, no es necesario eso, podría ir Pinochet de civil, por ejemplo. Harp anda por ahí, ¿no? Dice, bueno, si no le gusta tanto Pinochet, que sea Pinochet de civil, ¿no? Entonces apuran por ese ejercicio. Y entonces el presidente de Renovación Nacional en ese momento, Ricardo Rivadeneira, da declaraciones y empieza a desmarcarse, ¿no? Empieza a desmarcarse de esta idea del pinochetismo más duro, ¿no? Que es Pinochet Lagarde. Y por eso les traje un documento que quiero compartir para que vean cuáles son las preocupaciones de las élites políticas conservadoras chilenas para ese momento. ¿Bien? Compartir. Irra, porfa, me dais la posibilidad de compartir pantalla. Listo. Vale. A veces va pasando mi hijo por detrás mío, ¿no? Entonces, por si no es un duende, es mi hijo. Ya. Ya, les traje, entonces esto es una carta, ¿no? Para Ricardo Rivadeneira. Miren quién escribe. No sé si lo ubican a este sujeto. Carlos Larraín Pey, ¿no? 20 de marzo del 87. No la voy a leer completa, pero quiero compartir algunas cosas. No sé si alguien puede leer, para no leer todo yo, ¿no es cierto? De hacer esto más... alguien se ofrece, por favor, como orador. No se pelee. Yo puedo leer Ya, gracias, Vladimir. Dale. desde las declaraciones del principio, Ajá, ¿cierto? sí. Las declaraciones de Ricardo del día domingo en el Mercurio, las únicas que he leído, me sugieren los siguientes comentarios que espero sean tomados con el espíritu constructivo en que los formuló.
En general, me parece que las declaraciones de Ricardo son adecuadas por las razones siguientes. A. Creo importante que Renovación Nacional se distinga del régimen militar, puesto que la derecha naturalmente irá más allá de este último. Debe proyectarse para seguir influyendo de modo que el sistema político chileno funcione. Perfecto. Detengámonos ahí. ¿Qué les parece ese comentario? ¿Qué es lo que está mostrando? Que tendrían cierta proyección dentro de la democracia. Efectivamente, que la derecha está pensando más allá de Pinochet. La derecha está pensando también en marcarse de la UDI. Eso. Está marcando que existen dos derechas, está marcando que existe una derecha pro dictadura y una derecha pro democrática, en la medida de que ellos se entienden como democráticos también. Claro. Eso último, Vladimir, está en disputa, porque en esta fecha, el 20 de marzo del 87, aún son todos parte de Renovación Nacional. Todavía no se separa el partido. ¿Te fijas? Pero ¿Esto era como efectivamente Unión va hacia allá. Nacional antes o no? Esto era Renovación Nacional. En Renovación Nacional cabía el gremialismo de Guzmán, Unión Nacional de Alamán y el Frente Nacional del Trabajo de Harpa. Ya, es que me acuerdo que en un texto estaba también la conformación de Unión Nacional, que era Unión, sí. como los restos del Partido Nacional. Sí, efectivamente. Unión Nacional era el grupo de Alamán. Ya. Y van a representar una suerte como, ellos pretenden, no ser como una derecha liberal. Entonces es la derecha que primero se desmarca de Pinochet, empieza a tomar distancia del pinochetismo más duro. ¿Bien? Entonces, volviendo al documento, fíjense, o sea, la derecha ya se está preocupando de que hay que pensar la transición, se fijan, más allá de Pinochet, ¿no? Ya. La letra C, ¿quién puede seguir, por favor? Ya yo me ofrezco. Dale. A ver, déjame ponerle más suma a esto que ya. La letra C. Uh-huh. Soy igualmente partidario de que derecha procure sacarse de encima el San Benito, bueno, es verdad que estamos leyendo a la señora Larraín, el San Benito de los derechos humanos, y me parece que la posición y el lenguaje de Ricardo son adecuados en este sentido. En especial, lo que se refiere al exilio administrativo, resuelto por un personaje de quinta categoría en un ministerio cualquiera. Paréntesis, tengo mis reservas respecto de si una posición de los exiliados lo sean de veras o si acaso no son nacionales de otro lugar y cultura. Sin embargo, me parece difícil que la derecha pretenda hacer borrón y cuenta nueva en esta materia, puesto que hubo muchos partidarios, y no solo de la derecha, de la intervención militar, y cualquiera persona en uso de razón y con dos ojos en la cara sabía que si los militares intervenían no iba a ser para organizar un juego de lucha. Si a estas alturas pretendiéramos decir lo contrario, estaríamos actuando como la democracia cristiana, cuando llamaba a manifestaciones mensuales, luego lamentaba las muertes ocurridas, como si ambas cosas fueran completamente inconexas. Perfecto. ¿Qué les llama la atención de este párrafo? Bueno, a mí todo, pero algunas cosas, ¿no? Más allá de los modismos. Es muy propio el personaje, ¿no? También está marcando mucho esta ambivalencia de lo que fue en su momento el acuerdo nacional, de que en un momento como que se vestían, según la visión de la derecha, se vestían de democráticos, pero después por otro lado andaban llamando a las manifestaciones. Y luego de llamar a las manifestaciones, posteriormente andaban haciéndose las víctimas llorando por estas víctimas finalmente. Entonces estaban haciendo como se podría decir ahora, y claro, estaban haciendo que se moviera esta oposición para tratar de sacar a la dictadura vía las movilizaciones y tratar de hacerle perder el piso político, pero finalmente están diciendo que la dictadura es o vendría a ser un poco más ilegítima por el uso excesivo de la fuerza. Entonces también me imagino yo que lo que está haciendo acá está tratando de quitarle un piso político, enfocando siempre en el sentido hacia la represión. Efectivamente, tal cual como lo dice Vladimir, ¿no? Aquí hay una relación causal, ¿no? Y yo creo que esto representa muy bien el pensamiento de derecha autoritario, ¿no? En el fondo, si hay movilización, eso implica necesariamente costos humanos, ¿no? Ellos ven una relación causal entre una y otra, ¿no? O sea,
Tú no puedes llamar a la movilización y luego quejarte por la violación de derechos humanos, porque es parte de un mismo paquete. ¿Me explico? O sea, no hay distinción acá entre que uno son aparatos represivos del Estado y el otro es la población civil. Esa distinción no existe en su imaginario. ¿Se fijan? Entonces, esto explica, creo yo, muy bien un imaginario político presente hasta el día de hoy, ¿no? Basta con mirar las declaraciones de distintas líderes de derecha a propósito del estallido social, ¿no? Entonces, eso es una de las primeras cosas. Segundo, ¿cuál es la preocupación que manifiesta Carlos Larraín de cómo proyectar a la derecha más allá de Pinochet? ¿Cuál es el San Benito que hay que sacarse? La violación a los derechos humanos, que a esa Eso es, altura ya eran evidentes y no podían ocultarlas, más allá de que algunos las justificaran o no, sabían que sí o sí se les venía el San Benito a futuro. exactamente. O sea, la derecha ya para el 87, o sea, cuando dicen, no, es que nosotros no sabíamos, no nos imaginamos. Loco, el 87 la derecha sabía que se violaban los derechos humanos y por tanto sabían que ese iba a ser un problema a tener que abordar en la transición, ¿no? No podían en eso cerrar los ojos, ¿no? Y entonces hay que buscar una forma de sacarse el San Benito, dice, ¿no? Es decir, vamos a tener que tener una política para eso. No podemos seguir como diciendo, no, aquí no ha pasado nada, porque nos van a llegar todos esos dardos a nosotros, ¿sí? Y por último, y también que a mí me parece relevante, es lo que él dice a propósito de la intervención militar, ¿no? O sea, él dice, aquí no solo la derecha llamó al golpe, ¿no? También la DC. Y el que pensaba que con el golpe iba solo a haber eso, un golpe y nada, está absolutamente equivocado. O sea, todos sabíamos lo que se venía. Como dice, los militares no iban a jugar al Nietzsche. Ya. Esta es la gracia un poco de tomar fuentes como internas, ¿no? Como de cartas privadas y todo lo demás, pero eso ya nos va a cursos de metodología de la investigación. Y por último, para cerrar esto, dice la letra B, no concibo a la derecha puesta frente a Pinochet. Creo que esto no es posible en términos conceptuales, pero tampoco en términos prácticos. Pinochet, entre otras virtudes, tiene la de haberle demostrado a la derecha que lo que la derecha, o al menos parte de ella, pensaba, era aplicable en Chile y producía efectos beneficiosos para el conjunto. Se refiere a las reformas económicas, ¿no? Es por esto, esto por lo que hace a lo conceptual. En términos prácticos, me parece que Pinochet encarna bien el sentimiento de parte muy sustancial de la masa que vota con la derecha, y por lo tanto, puestos a elegir, optarán por Pinochet y no por Renovación Nacional. O sea, en el fondo, lo que está tratando de decir Carlos Larraín es que RN tampoco puede ser un partido antipinochetista, ¿no? Es bueno tomar distancia de él, pero no renegar de él, ¿sí? Porque el pinochetismo igual representa un porcentaje importante de la derecha, ¿no? Entonces, en síntesis, voy a cerrar acá, dejar de compartir pantalla. Entonces, en síntesis, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la derecha? La derecha se está acomodando, en el fondo, a lo que viene para el plebiscito del 88 de cara a la coyuntura del 87, ¿ya? ¿Cuáles son los problemas que ellos van a detectar? Detectan que se viene una transición y que el problema de los derechos humanos va a estar presente. En segundo lugar, ellos declaran y saben que tienen que alejarse moderadamente de Pinochet de manera elegante, en el fondo, sin renegar de él. ¿Se fijan? Sin renegar de él, ¿no? Entonces, la derecha se está acomodando en el fondo. Eso es lo que está pasando. Para el 87, Alamán dice abiertamente que quiere elecciones parlamentarias y, en cambio, los otros grupos no. Eso con respecto a la élite de derecha, ¿bien? Como todos ustedes saben, la historia va a terminar en que Pinochet no nombra a nadie ni hace ningún tipo de reforma, ¿no es cierto? Y entonces queda como el candidato del plebiscito del 88. ¿Se fijan? Y obliga a toda la derecha a ponerse detrás de él. Uno podría preguntarse, bueno, pero ¿existe realmente o existió realmente una derecha antipinochetista? Yo creo que no, ¿no? Finalmente los sectores que eran más críticos del pinochetismo, como los de Alamán, llamaron a votar que sí. Lo que implicaba tener a Pinochet años más en el mismo poder. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con las élites políticas de la izquierda y de la centroizquierda? Vladimir, por favor. Igual en el texto de Corbalán ¿Mm? mencionan que cuando
se realiza un seminario en Estados Unidos, porque estaban muy preocupados de cómo se iba a desarrollar el contexto del plebiscito entre el 85 y el 86, más o menos, realiza el seminario donde invitan a varias personas, principalmente de la derecha liberal, y Alamán es el único que nos firma como una declaración en favor de la democracia. Entonces también eso igual es súper decidor, y quizás aquí en Chile en el momento no se haya podido revisar o que no se haya constatado tanto, pero igual queda registrado que la mayor parte, no sé, no me acuerdo muy bien, 9, 10 personas que habían invitado para dar este seminario de cómo se estaba llevando a cabo el proceso de transición a la democracia. Alemán es el único que nos firma. Esta como declaración, podría decir, de principios que están realizando estas personas fuera de Chile. Sí. Bueno, Muy efectivamente eso es decidor. así. Eso es así, y eso se explica, a mi modo de ver, por razones eminentemente nacionales, ¿no? Porque en ese momento se está fundando Renovación Nacional, y haber firmado esa declaración hubiese implicado para Alamán absolutamente quebrar este intento de unión y pegatina de los diferentes tipos de derecha. Entonces, Alamán, en el fondo, yo diría que esta derecha liberal de la que hemos conversado hasta ahora, si yo tuviese que sintetizarla como una frase, les diría que es una derecha crítica de no de la dictadura, crítica del pinochetismo, pero agradecida. ¿Me explico? O sea, este tipo de derecha lideró el proceso de oposición y boicot al gobierno de Salvador Allende, ¿no es cierto? Justificó el golpe militar, apoyó a la dictadura militar, pero empezó a tener matices con los tiempos de la dictadura. ¿Me explico? Pero no por ello renegó de la dictadura. De hecho, si tú le preguntas hasta el día de hoy a los distintos actores de derecha, y eso es una de las grandes características, yo creo que a veces me he preguntado, ¿no? ¿Qué es lo que une a la derecha, más allá de los intereses económicos, ¿no? Y en la derecha hay un ejercicio de memoria histórica común. Todos, absolutamente todos, los viejos cuadros de la derecha, por cierto, participaron en el boicot de Allende, llamaron al golpe militar y apoyaron la dictadura originalmente, y nadie se arrepiente de eso. No hay un ejercicio como de autocrítica brutal de eso, no está. Como sí uno lo puede empezar a observar a propósito de lo que ha trabajado Francisco, ¿no? En el ejercicio de la renovación socialista, ¿no? En el ejercicio de la renovación socialista hay un ejercicio absolutamente crítico, ¿no? De la estrategia de la Unidad Popular, ¿sí? Pero radicalmente crítico, ¿no? Y hay hipótesis tan particulares, ¿no? Como llegar a decir que en el fondo la izquierda chilena comenzó a valorar la democracia solo después de que la perdió, ¿no? Es una de las tesis fundamentales de la renovación socialista, y cosa que es abiertamente discutible, ¿no? Pero ellos se sienten partidarios de eso, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que los distingue. Bueno, bien, dicho eso, avancemos. ¿Qué pasa con la centroizquierda en este momento? Bueno, en el fondo la Alianza Democrática va a llamar a participar en el no, absolutamente sabiendo que en el fondo es la única opción que tiene, dicho así, ¿no? Es la única opción que tiene. ¿Bien? Y para eso su estrategia va a ser fundamentalmente en la exigencia de los mecanismos de transparencia para el plebiscito, ¿no? La existencia de los registros electorales, y como todos ustedes sabrán y recordarán, ¿no es cierto?, incluso el montaje de conteos de votos paralelos para el día del plebiscito, ¿no? Una cosa realmente impresionante, ¿sí? Yo me atrevería a decir que en la estrategia de la Alianza Democrática, ahí hay un cambio, ¿no? La Alianza Democrática originalmente partió incluso pidiendo asamblea constituyente y derivó en lo que pudo derivar nomás, ¿no? Digamos, en el plebiscito que era el escenario, ¿no? Y en cambio para la otra izquierda, para el Movimiento Democrático Popular, se separan aguas, ¿no? El PC, por ejemplo, muy crítico, por cierto, del plebiscito y todo lo demás, de igual forma va a llamar a votar que no, ¿no? Y su lema finalmente va a ser no hasta vencer, y va a participar en el plebiscito, a sabiendas que la participación en el plebiscito necesariamente iba a terminar legitimando las reformas estructurales de la dictadura. Porque ustedes entienden que el escenario era tan brutal en ese momento que si ganaba el sí, Pinochet seguía, ¿no es cierto?, al mando del país, ¿no? Y si ganaba el no, Pinochet no seguía, pero todas las reformas de la dictadura seguían. ¿Me explico? Entonces era entrar un juego de suma cero, si ustedes quieren, en ese escenario. Las características del plebiscito, ustedes lo conocen, no me voy a entrar en eso. Quiero centrarme en lo que viene después, el año 89. Que a mí me parece, y esta es como la idea principal que me gustaría sostener en esta parte de la clase, es que el plebiscito del 89
es el que va a rayar la cancha de la transición en Chile en términos estructurales e institucionales desde arriba. ¿Ya? Todos ustedes saben lo que pasó para el plebiscito del 89, que es un plebiscito poco recordado por lo demás, ¿no? ¿Todos ustedes manejan más o menos de qué se trata esto? ¿Sí? Sí, a grandes rasgos, sí. A grandes rasgos, ya. Entonces, vamos con los grandes rasgos entonces, ¿no? Pinochet pierde el plebiscito, pero se requieren hacer reformas constitucionales, entre otras cosas, reformas, por ejemplo, como la del artículo 8, el artículo 8 de la Constitución. ¿Se acuerdan ustedes qué planteaba el artículo 8 de la Constitución? Me voy a rebuscar la pregunta, hace un clase de derecho esta cuestión, ¿no? Pero Sí. es como... No era el de la prohibición de los partidos que declararan la lucha de clase. Exactamente, exactamente. Era un artículo que era brutal, ¿no? En el fondo, que declaraba prácticamente la proscripción de agrupaciones políticas que defendieran la tesis de la lucha de clase, que propugnaran el establecimiento de regímenes totalitarios, ¿no? Y que incorporaran la violencia. O sea, en el fondo era la proscripción de todo el MDP, en estricto rigor. Un artículo precisamente para proscribir a todo el MDP, desde el PS Almeida hasta el MIR, ¿no? Tanto es así que el 87, sectores de Renovación Nacional, Jaime Guzmán, por ejemplo, pide a la Contraloría General de la República que haga un decreto para proscribirlo. Bueno, de hecho, Almeida va preso, ¿no? A partir del mismo artículo, ¿no? Bueno, este artículo es tan brutal, tan autoritario, ¿no? Que incluso en un debate en la Asociación de Prensa, en este tiempo, sentan a Jaime Guzmán, a Patricio Elwin y a Ricardo Lagos, ¿no? Y entonces Jaime Guzmán, muy suelto de cuerpo, ¿no? Dice que era absolutamente válido el artículo 8, ¿no? Porque no se podía dar libertad a las personas que no creían en la libertad, ¿no? Que no creían en la democracia. Entonces no podía hacer. Y Lagos y Elwin pues chiquillo, o sea, no estamos hablando Elwin dice que le parece inconcebible, ¿no? Que una constitución no puede contemplar la proscripción de ideas, ¿no? Lagos obviamente dice lo mismo, ¿no? Y Lagos, pues tampoco, insisto, tampoco era Almeida, ¿no es cierto? No, era Lagos, ¿cachai? O sea, un socialdemócrata más liberal que él no conozco en este país, ¿no? Entonces, él también, ¿no? Y entonces, realmente es un artículo abominable, ¿no? Si ustedes quieren. Bueno, tanto es así, con esto cierro el punto, que Ricardo Rivadeneira en ese momento dice que a él le parecía válido, ¿no? Porque los comunistas podían tener derechos civiles, podían tener derechos económicos, pero no políticos. O sea, plantea abiertamente una parte, ¿no?, de los comunistas. Una cosa muy sui generis de Chile, ¿no? Entonces, bueno, uno de los artículos reformales es, hay otros artículos que tienen que ver con la composición del Senado. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Se requieren hacer estos cambios y entonces se junta una comisión a negociar. Esta es, uno podría decir, en un lenguaje actual, es como la cocina un poco de la transición, ¿no? ¿A quiénes sientan a negociar o quiénes se sientan a negociar? Un representante del socialismo, comillas, democrático o renovado, ¿sí? Representantes de la DC y representantes de la derecha liberal de Alaman, ¿no? Alaman es el que trata de convencer al ministro y a su vez a Pinochet y les dice, ¿no? Es mejor negociar ahora con usted en el poder que negociar después cuando usted no esté en el poder. Hágalo. Pinochet no quería negociar. Pinochet no quería nada, ¿no? Entonces, bueno, negocian y acuerdan 54 reformas, ¿ya? Como muy bien dijo Francisco en la clase anterior, una cosa que también siempre he pensado, lo importante, más que las reformas que se acuerdan, es lo que no se acuerda, ¿ya? ¿Por qué? Porque inmediatamente esto implicó que pasaran todos los llamados enclaves autoritarios, ¿no? O enclaves de la dictadura, ¿sí? Es decir, aquí nadie va a cuestionar el Estado subsidiario, ¿no? Aquí nadie va a cuestionar las leyes de altos quórum calificado, ¿no? Aquí nadie va a cuestionar la futura ley, la ley electoral, que da paso al sistema binominal, ¿no? Aquí nadie va a cuestionar el COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional, que permitía en estricto rigor y en términos jurídicos hacer un golpe blando, ¿no? Eso no se cuestiona, ¿no? Lo que se acuerda son otras cosas, ¿ya? Aumentar la cantidad de senadores, eliminar el artículo 8,
eliminar esta prohibición que había en Chile de que los dirigentes sindicales tuvieran militancias políticas, por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces, cuando se vota la reforma del 89, se aprueban por una amplia mayoría, todos los sectores la aprueban, salvo el PC llama a votar que no, en ese plebiscito, hasta Pinochet llamó a votar a favor de ese acuerdo, ¿no? Y entonces lo que queda es el margen estructural, ¿no? El aspecto institucional desde arriba, las relaciones de poder desde arriba, desde la transición. ¿Cuáles van a ser esas características? Yo diría 4 cuestiones principales. Primero, el modelo económico no se toca, ¿ya? No hay ninguna reforma al respecto, como dije, ¿no? O sea, pasa el modelo neoliberal entero, el Estado subsidiario, las privatizaciones, etc. En segundo lugar, en términos democráticos institucionales, digámoslo así, va a ser una democracia de baja intensidad, ¿no? Como algunos lo han llamado, o semisoberana, como dice UNEO, ¿no? O eunuca, como decían los Lautaro, ¿no? Es decir, es una democracia, yo diría, como autoritaria en estricto rigor, ¿no? Que concentra en la figura del presidente de la República, por cierto, ¿no? Pero que a través del sistema binominal y los altos quórum calificados impide cualquier tipo de reforma estructural, ¿no? Esta estructura es determinante, desde mi punto de vista, para el ciclo transicional, ¿ya? Es determinante, ¿sí? Porque va a hacer que los actores políticos, ya sea porque lo creían o porque a través de eso se justifican, pero como sea, acepten el rayado de esta cancha y jueguen dentro de esos márgenes. Y en tercer lugar, yo diría, la otra característica de esto es la tutela militar, ¿no? Efectivamente, con el Consejo de Seguridad Nacional, lo que va a posibilitar eso es que existe una tutela de Pinochet con respecto al curso de la transición, ¿no? Recuerden ustedes que el Consejo de Seguridad Nacional, de manera muy rápida, era un consejo de carácter resolutivo y autoconvocante, no se podía autoconvocar, que estaba integrado por los comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas, más el presidente de la República, los presidentes del Poder Legislativo, Judicial y la Contraloría General de la República, y podía entonces analizar la situación política y presionar para generar un estado de excepción constitucional. ¿Bien? Entonces, estas líneas generales son determinantes en síntesis para el ciclo transicional. En esta cancha en la que juega Elwin, dicho de otro modo. ¿Bien? Bueno, para cerrar la parte desde arriba de la clase, ¿no? ¿Qué es lo que conlleva esto? Que una vez que Elwin gana las elecciones, ¿no? El camino y la cancha está rayado, ¿no? Elwin va a ganar, ¿no es cierto? La derecha va a perder absolutamente ¿cómo dije? Un descalabro en la candidatura de la derecha, que Vigi se sube, que Vigi se baja, no sé si ustedes recuerdan, finalmente la derecha es absolutamente arrollada. Gana Elwin, y Elwin, en el fondo, va a tener una alianza política de centro-izquierda, y esto es muy importante, la concertación de partidos para la democracia no es una alianza política de izquierda, es una alianza política de centro-izquierda, ¿ya? Eso hay que tenerlo en claro, ¿sí? Y Elwin va a tener 3 ejes fundamentales, ¿no? Justicia social, democratización y derechos humanos. Esas son las 3 variantes de Elwin. Todo lo anterior bajo el objetivo único de asegurar la transición a la democracia. Es decir, evitar una regresión autoritaria. Ese es el objetivo político de ellos. Entonces, pregunto, aún los que son cientistas políticos, a lo Maquiavelo, ¿no? Si uno asume que la política es un medio para el poder, y si el objetivo político de Elwin es asegurar la transición, y el rayado de cancha institucional desde arriba está claro, ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Qué pasa si alguien le trata de desordenar el mapa a Elwin? Hay que excluirlo, porque justamente Exactamente. están en el análisis de la concertación en ese entonces, era que todo pendía de un hilo tan fino que no había margen de error. Exactamente. Entonces, ahí entran los grupos subversivos, pues, o sea, están revolviendo el Exactamente. gallinero, van a dar la justificación, van a hacer el juego a la derecha para que vuelvan los militares. Exactamente. Exactamente. Hoy, si uno lo analiza 30 años después y lo ve, dice, nada, era imposible que hubiese otro golpe de Estado. No, estaban los organismos internacionales pendientes, no era posible eso,
Sin embargo, cuando uno va a las fuentes, se da cuenta que los actores al parecer creían eso, ¿no? Y al parecer uno puede discutir si es que lo creían porque efectivamente lo creían o lo utilizaban como eje legitimador. Pero al parecer ese fue el elemento que les dio el convencimiento de actuar como actuaron, ¿no? O sea, es decir, para ellos el objetivo era asegurar la transición. Veían que lo que había pasado en Perú, no querían seguir ese ejemplo. Veían lo que había pasado en Bolivia, no querían seguir ese ejemplo. Veían en el pasado lo que había pasado con Alfonsín en Argentina y dijeron, esto no. Entonces, como lo discutíamos en la clase anterior, ¿no? La transición se asume como un proceso elitario. La transición política, las élites políticas asumen que son ellos los responsables históricos, dejando de lado explícitamente a la masa y a los sujetos populares, ¿no? O sea, esto es una cosa que se acuerda desde arriba y ellos no se lo cuestionan, ¿no? Uno podría discutir si es que ellos operaron para desactivar el movimiento social o si el movimiento social a sí mismo tenía o no la capacidad para subvertir esta línea que venía dada desde arriba. Ya vamos a ver qué es lo que pasó más adelante con esto. Francisco. Gracias. Sí, además quería tal vez agregarle otro actor que me parece como súper clave, que no es solamente una élite política, yo creo que más que nunca es una élite intelectual y política. Porque siempre el rol de los técnicos o de los intelectuales de la izquierda tuvo harto rol, o la centro izquierda. Si uno lo ve, el proyecto de la Unidad Popular existen, están ahí, qué decirlo, está la CEPAL, está Flaxo, están otras instituciones. Pero me parece que justamente el revestimiento de esas instituciones en el marco de la oposición a la dictadura, que al final se constituyeron como espacios de reproducción de una élite, porque las otras instituciones como las universidades públicas dejaron de existir, como tal, como en su antiguo rol, las élites intelectuales y políticas, o que hacían política también, cumplieron un rol súper relevante en el proyecto de la centroizquierda, y no solamente como aquellos que le otorgaban soporte hegemónico en el mundo académico, sino que también en la política concreta, en lo que es hacer política pública. Y eso es una cuestión súper impresionante, porque si uno ve, no sé, los nombres de la Flaxo, por decirlo de alguna forma, y los ve después metidos en todo en el primer gobierno de Elwin, o incluso en no sé, Garretón en el Comité Central del PS en los 90, o así sucesivamente. Tal vez el único como que se escapó un poco de ellos fue Tomás Mulián, y termina, no sé, desacralizando todo el proceso de renovación socialista, y lo que significa, no sé, el Chile actual, la anatomía de un mito. Pero el conjunto importante de una reproducción de un tipo de intelectual político en lo que fue estos espacios y lo que fue después la transición democrática es bien potente. Es más, yo creo que el proyecto de la transición es el proyecto de estas élites políticas, y es una cuestión bien potente porque élites intelectuales políticas, porque es bueno decirlo así como cuando uno dice la dictadura cívico-militar, porque hay que ponerle el rol a los civiles que están detrás de esta cuestión, porque no son solo militares. También es potente también mirar cuál fue el rol de estos intelectuales y sus redes transnacionales, sus redes, todo lo que uno puede decir. Pero me parecía importante también señalarlo porque, bueno, más allá de colocarle un juicio no sobre ellos, porque habrá que hacerlo, qué sé yo, es solamente señalarlo como un hecho muy concreto. Sí, súper de acuerdo, y profundizo un poco en lo que nos propone Francisco Melo. Fíjense que cuando Elwin decide el eje de justicia social, ¿saben ustedes cómo él lo va a traducir políticamente? Bueno, ustedes saben, ¿no?, que los informes del CIDEPLAN, ¿no?, del tanque de pensamiento ligado a la ADC, era muy crítico de la reforma económica de la dictadura, y se acuña, y Foxley y compañía acuñan el concepto de los 5 millones de pobres, lo cual era cierto, ¿no? Casi un 50% de personas bajo el nivel de la pobreza, ¿no? Entonces dicen, bueno, a eso tenemos que trabajar. ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿No? Entonces, un sector de la izquierda, fuera de la concertación, esperaba que las formas de trabajo de la justicia social, ¿no?, fueran diferentes a la de la dictadura. Y sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda, ¿no?, la tesis es la siguiente: las reformas estructurales y económicas de la dictadura están, no tenemos correlación de fuerza para cambiarlo. Segundo. Tercero,
el mundo está girando hacia esa reforma. Recuerden ustedes que en 91 se cae la Unión Soviética, el socialismo real colapsa, la socialdemocracia europea, otrora defensora del estado de bienestar, viene de repliegue en Europa y está privatizando, ¿no? ¿Para qué les digo Cuba, ¿no? Cuba está entre el periodo especial y la peor crisis económica que tuvieron. Entonces ellos dicen, viejo, el mundo va para allá. O sea, chiquillo, en los 90 decirse que uno era comunista, que era marxista, que te miraban como un extraterrestre, ¿no? Era una cosa muy rara. Entonces la tesis de ellos es, hay que mantener esa reforma porque son beneficios en términos macroeconómicos, y lo que hay que hacer es una reforma tributaria que suba los impuestos, bueno, el IVA, ¿no es cierto? Y a partir de eso, aumentar la política social focalizada. Eso nos va a permitir controlar la inflación y disminuir la pobreza. Y esa es la estrategia de ellos. ¿Se fijan? ¿Y cuál es la importancia a propósito de lo que dice su compañero, ¿no? Y es que aquí hay redes transnacionales de intelectuales, políticos y tecnócratas. O sea, fíjense ustedes que para este tiempo, en la derecha tecnocrática, ¿qué es lo que fundan? Libertad y desarrollo, que es el más importante tanque de pensamiento de la derecha pinochetista, ¿no? Es la que presta asesoría a todo. ¿Qué es lo que hace Libertad y Desarrollo? Libertad y Desarrollo invita a todos los intelectuales de centro izquierda a sus seminarios, ¿no? Y ahí debaten y discuten, poniendo ciertos márgenes, ¿no? de cancha para discutir. Entonces, se empiezan a hacer redes, ¿no? Y prácticas informales de la política. La política no solo se decide en los aspectos institucionales parlamentarios, por ejemplo, sino también en estos espacios y redes informales. Entonces, hay una comunicación. De hecho, quien negocia la reforma tributaria con Elwin es Piñera. Piñera en la derecha, Cortázar en el gobierno, ¿no? Y tienen redes de antes, y la familia de Piñera era una familia de C. Entonces, efectivamente, hay intelectuales tecnócratas que son relativamente transversales, o que tienen ángulo, ¿no es cierto? Un ángulo mayor para poder girar. Bueno, por la hora, vamos para abajo ahora. Me interesa ahora que bajemos un poquito. Hay muchos temas que me gustaría tocar, pero en 5 sesiones no podemos y tenemos que llegar hasta el estallido social, ¿no? No más. Entonces, vamos para abajo. ¿Qué es lo que pasa con los actores sociales? ¿No? Esa es la pregunta que me voy a hacer ahora, ¿no? ¿Cómo enfrentan este proceso? Bien. Bueno, lo primero que hay que decir, evidentemente, es la disminución de la conflictividad social, ¿no? Eso no cabe la menor duda, ¿no? Y que las acciones insurgentes dejan de producir el efecto legitimador, ¿no? Y masivo que pueden haber tenido. Y en términos objetivos, el plebiscito, la práctica electoral en Chile, al parecer tiene un arraigo fuerte, pues participa la mayor cantidad de la población. O sea, la gente y los sujetos populares, que probablemente la dinámica es la siguiente, ¿no? Yo me imagino, ¿no? O sea, el sujeto popular que estuvo protestando en las protestas, ¿no es cierto?, populares, el 88 en su gran mayoría va a votar. Va a votar. No veo una contradicción entre una cosa y otra. ¿Sí? Mientras que probablemente los actores subversivos eran absolutamente críticos de eso. ¿Se fijan? Pero eso les pasa, ¿no? Ahora bien, cuando gana el gobierno el gobierno Elwin, ¿no? El mundo, la clase trabajadora, digámoslo así, organizada en los referentes que tenía por ese momento, ¿no? que era la CUT, ¿qué es lo que dicen? Bueno, lo que ellos dicen es que hay que calmar las aguas, ¿no? Y la CUT se pone al servicio del gobierno de Elwin, en términos, sin perder su autonomía, y ustedes saben, bla, 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 pero en términos de no generar situaciones estructuralmente conflictivas que pudiesen justificar el retorno autoritario. La CUT lo dice, ¿no? Entonces, uno podría decir la franja de clase trabajadora chilena, que ojo, no es exclusivamente de izquierda, porque a veces tendemos a pensar que los trabajadores, los sindicatos y las agrupaciones de pobladores siempre fueron de izquierda, ¿no? Y no siempre fueron, no todos eran de izquierda. La ADC tenía bases poblacionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, bien, la CUT le da ese piso, ¿sí? Le da ese piso, ¿se fijan? Y en paralelo a eso, tenemos el problema de los grupos insurgentes. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que está pasando con los grupos insurgentes? Ustedes leyeron el texto de Ligor, ¿no?
¿Cuál es la tesis de Ligor al respecto? Pregunto, abro. Yo creo que son como dos cosas fundamentales. La primera, que los actores elitarios no se esperaban finalmente que pasara algo así, porque de alguna manera proyectaban su mirada transicional hacia toda la sociedad. Y la otra, que de alguna manera los grupos insurgentes destacan más las continuidades que los cambios respecto a la transición y la dictadura. Pues. Entonces, en ese sentido, además de la represión, también eso los aísla como del espíritu de las grandes masas, por así decirlo. Claro, Al claro, menos eso efectivamente. entendí. Sí, gracias Pablo. Efectivamente, efectivamente, a mí me da la impresión, bueno, los estudios así lo demuestran, yo creo, ¿no? que la estrategia insurgente comenzó a aislarse políticamente, ¿no? O sea, como lo dice un poco la tesis del autor, ¿no? Se vacían de sus aliados naturales, que eran las masas populares, ¿sí? Evidentemente hay matices, ¿no? Hay matices adentro de la estrategia insurgente, ¿sí? Yo creo que las dos líneas insurgentes más importantes en estricto rigor fueron el FPMR autónomo y el Lautaro, ¿sí? El MIRE es bastante precario y escaso, ¿no? Pero pienso en el FPMR autónomo por los golpes que dan, de partida el asesinato, la detención y el ajusticiamiento a Jaime Guzmán, y en segundo lugar la detención del Edwards, ¿sí? Esos son impactos mediáticos. Pero lo que ellos esperaban de eso era generar un impacto mediático que, digámoslo así, le quitara el velo a la transición, ¿no? Y que entonces los chilenos se dieran cuenta de que todo esto era algo así como un grupo, ¿no? Una mentira, y que por tanto la gente despertara y subvirtiera este orden transicional. Cosa que, como todos ustedes, como nosotros sabemos, finalmente no pasó, y por el contrario, me da la impresión a mí que esos eventos, lejos de generar la adhesión de las masas, empezaron a generar más distanciamiento aún, ¿no? Y viene toda una política de la indiferencia que en la próxima clase, bueno, algo vamos a tratar, ¿no? Entonces, eso por una parte, ¿no? Y en segundo, en el caso de Lautaro, bueno, los estudios han demostrado que tiene una de las cosas ricas del Lautaro en términos analíticos, ¿no? Es como la estética y el imaginario. Es mucho más subvertivo en términos morales, si ustedes quieren, ¿no? El llamado de la democracia eunuca, por ejemplo, el clásico afiche del Lautaro con la mujer a torso desnudo, ¿se fijan? La repartición de preservativos, ¿no? Gratis, ¿no? Hay otras temáticas que están ahí que es mucho, si ustedes quieren, era un poco más punk, ¿no? Era un poco más punk el estilo del Lautaro, que corrió con la misma gracia que el FMR autónomo, ¿no? Aislando. Ahora bien, ¿qué es lo que uno podría empezar a ver acá, ¿no? Estos grupos insurgentes siguen, pero no están muertos automáticamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nuevamente, es desde el Estado donde se organiza un aparato de identificación, persecución y represión y control sobre estos grupos, que como todos ustedes saben, es la oficina, liderada por Chilling, por Burgos y por Belisario Velasco, ¿sí? En ese contexto, estamos en los primeros 2 años del gobierno de Elwin. La derecha y los militares lo que le dicen al gobierno de Elwin es que tiene que reaparecer la CNI, ¿no? Que lo único que saben controlar el elemento subversivo son ellos, ¿no? Y el gobierno de Elwin titubea, sabe los costos políticos que eso significa, y tampoco está muy de acuerdo con volver, o sea, sería un balazo en los pies, ¿no? En términos simbólicos y políticos, llamar a crear eso. Entonces, lo que hace es un organismo mucho más pequeño, más silente, que cumple funciones parecidas, con menos presupuesto en el fondo, ¿no? Pero en términos de aparato represivo, ¿no? ¿Qué caracteriza ese aparato represivo y que lo va a diferenciar de los otros? Pregunto, ¿qué creen ustedes que los diferencia? La participación de ex miembros de los grupos subversivos, Exactamente. con delación y todo eso. Exactamente, la participación de ex miembros de los grupos subversivos. Efectivamente, la formación ideológica. La formación ideológica en el campo socialista, ¿no? Es una historia muy cruda esa, ¿no? Muy dura de trabajar, ¿no?
Yo creo que uno de los grandes mitos de la transición chilena, ¿no? Esta idea como la transición pacífica, ¿no? Y a mí me parece que esos casos de estudio son relevantes porque muestran que la transición chilena no tiene nada de pacífico, no tuvo nada de pacífico. Y en el caso español, por ejemplo, se han hecho muchos trabajos recientes, ¿no? Sobre precisamente las capacitaciones de los aparatos represivos del Estado, ¿no? Hay vínculos internacionales igual ahí, ¿no? Que habría que revisar cuando se desclasifiquen algunos archivos. Pero bueno, la gran característica entonces, yo diría, es que en el caso, o viendo la transición desde abajo, pareciera ser que los grupos sociales que se manifestaron masivamente en las protestas del 83 disminuyen su capacidad de movilización, ¿no? Y comienza un lento proceso, pero claro, de ruptura o quiebre, dislocación entre el aparato político y la base social de los partidos, ¿no? O sea, los partidos políticos que están en el gobierno y los que no están, históricamente se habían caracterizado por mantener una base social muy fuerte y muy estrecha en la militancia. Pero cuando empieza el gobierno de Elwin, eso se empieza a erosionar. Los partidos comienzan a tomar una actitud más de aparato en la administración del Estado, y como no, si tenían que administrar la transición y echar a andar el Estado, y los actores sociales comienzan a distanciarse de eso. Las élites comienzan a tener mucho poder, y no así los actores sociales. La capacidad de presión desde abajo es menor, ¿ya? Sin embargo, esto va a empezar a cambiar. Generalmente, gran parte de los estudios ha mostrado que la transición chilena en los 90, ¿no? Fueron una década de absoluta apatía, ¿o no? De absoluta apatía, ¿sí? Siempre en Chile en los 90 es como largo bostezo, ¿no? Y es como todo depresivo. Como usted sabe un poco lo que denuncia Muriel en el 97, ¿no? Esta idea como del ciudadano credit card, ¿no es cierto? El concepto, ¿ya? Y algo de eso hay. Por cierto, si uno quiere mirar con los ojos de los 70 y los 80 a las agrupaciones sociales de los 90, está perdido, ¿no? Porque no va a encontrar eso. Pero eso no quiere decir que no haya habido conflicto social. Y sí lo hay. Adelante, Vladimir. Y sí lo hubo. ¿Dónde se va a empezar a romper esto? Yo diría que hay dos hitos como importantes en los actores sociales que empiezan a mostrar ya su descontento con el ciclo transicional, ¿no? Primero, la celebración del 1 de mayo en el gobierno de Elwin. Al principio, 1 de mayo, presidente de la República, autoridades, todo organizado, como dicen los argentinos, arregladito hasta como para ir de boda, ¿no? Bonito, 1 de mayo con las autoridades. Segundo 1 de mayo, empiezan las pifias. Las pifias del gobierno. El presidente ya no va. Tercer 1 de mayo, piedrazo. Huevo, ¿no? Actos paralelos, ¿sí? El PC empieza a manifestar abiertamente su descontento con el gobierno de Elwin. Y las bases sindicales del PC, más que por orden de partido, sino más bien de manera autónoma y análisis crítico de ellos, comienzan a cuestionar abiertamente el gobierno y empiezan a pifiar al gobierno. Ustedes saben que la dirigencia de la CUT estaba hegemonizada por la ADC, ¿no? En particular por Manuel Bustos, ¿no? Y su dirigencia empieza a ser cuestionada. Lo acusan de entreguista, ¿no? Y comienzan algunas movilizaciones por abajo. Yo me atrevería a decir, hay un par de movilizaciones del gobierno de Elwin, pero a mí me parece que la más importante, sobre todo porque al final del gobierno, es la de Humberto Cabrera en la Confusam, ¿no? Hacia fines del gobierno de Elwin se moviliza el gremio de la salud, ¿no? Y dejan una buena embarrada, ¿no? Son unas buenas semanas de paro, harta movilización, el gobierno se ve acorralado, tanto es así que como hay paro en los hospitales, se empiezan a morir pacientes y empiezan a ser denunciados por la prensa. Acusan a los dirigentes sindicales de estar siendo manipulados por los comunistas nuevamente, tan perversa esa gente, ¿no es cierto? Y el gobierno se ve la necesidad de llamar a la Armada y toma a funcionarios de las Fuerzas Armadas para atender en los hospitales, ¿no? Y la movilización de la Confusam en ese momento se copa las portadas de los diarios, denuncian la continuidad de las políticas laborales de la dictadura, denuncian los malos tratos, los sueldos miserables, ¿no? Las condiciones inhumanas de trabajo, etc.
y alargan el conflicto a nivel nacional. Yo me atrevería a decir que es el primer gran conflicto, ¿sí? Al inicio de la transición. Por cierto, que esta movilización social no tiene que ver con la que esperan los grupos subversivos, ¿sí? No es ese tipo de movilización la que esperan los grupos subversivos. Esta es una movilización un poco más, si ustedes quieren, gremial, ¿no? Más propia, más sindical, si ustedes quieren, ¿no? Pero no deja de ser llamativo ni importante, ¿no? Son las voces críticas abiertamente ya del ciclo transicional, ¿no? Y son los trabajadores. Ojo, ¿hubo movilización social entonces al inicio de la transición? Sí hubo. Es falso decir que no hubo, sí hubo. ¿Tuvo el impacto de las movilizaciones del 83? No. 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 Si uno ve la temporalidad, ¿no es cierto?, o la transición, uno podría decir, ¿no es cierto?, de los actores sociales y populares, tiene que verlo en ciclos de ebullición y baja, ¿sí? O así, ¿no? 83, 86, 92, 93, luego va a ser 95, 97, y así sucesivamente. Son como chispazos, ¿me explico? Pero que no van a lograr cuestionar la estructura política que se va a la transición, ¿no? Es un proceso donde los actores sociales están tratando de reconstruir tejido social, muy debilitado. Y a la par, un cambio cultural brutal, que son las dinámicas del consumo, ¿ya? O sea, una de las grandes características que va a tener el ciclo transicional y de la concertación es que va a cambiar las pautas del consumo, el mercado, ¿no? Recuerden ustedes que este es el siglo de oro de la élite económica, ¿no? O sea, los empresarios chilenos se expanden a Argentina, a Perú, casi como si fueran empresarios norteamericanos, conquistando, ampliando sus mercados. O sea, los mercados a estos muchachos les quedaron pequeños y entonces buscan nuevos mercados. Son como así de bacanes, ¿se fijan? Y lo que hacen en la interna es ampliar la dinámica del consumo a través del crédito, ¿sí? Y entran con el crédito a nivel popular. Entonces, cuando uno piensa en los sujetos populares y la transición desde abajo, tiene que ver estos dos elementos, ¿no? Hay conflictividad social, pero todavía no se visualiza aún un cuestionamiento brutal al sistema, ¿sí? Y además una inyección de consumo brutal. Para ir cerrando, les voy a mostrar un extracto de una película del momento que a mí me parece decidora, ¿no? De uno de los fenómenos que están ahí. Yo les pediría, porfa, si podemos reproducirlo cada uno en su computador, porque si yo lo reproduzco acá va a ser como, se va a ver pésimo, ¿no? Ya me ha pasado antes. Entonces, son solo 2 minutos. Lo vemos, volvemos, comentamos y cerramos, ¿vale? Voy de inmediato. Ahí va. Probablemente más de alguno de ustedes vio esto, ¿no? Pero es una escena simplemente que quiero que conversemos. Lo vemos entonces y nos conectamos, o sea, volvemos a hablar en 2 minutos.
Ya, no sé si la habían visto, ¿no? Ah, perdón, ¿qué está sonando? No sé si seré yo. Ah, perdón. Sí, sí. Ya, ahora sí, ¿me escuchan? No sé, ¿habían visto esa película, no? ¿No? Bueno, si tienen tiempo, revísenla. Un clásico del cine transicional, Calugo Menta, ¿no? Y un poco esto una reflexión sobre cómo la marginalidad en los 90. ¿Qué les parece la escena? ¿Qué les dice a ustedes? A mí me llama la atención las personas que van detrás del alcalde o de este personaje político, que son como los papás de estos cabros que están ahí vagando por la calle, que al final es como la base social que construyeron los partidos políticos en los 80 y en el periodo de transición. Y lo hablábamos la semana pasada, base que eran populares, pues. La UDI sacó una estrategia popular para, bueno, sacar votos al final en las poblaciones, y así todos los partidos, pues, desde la UDI hasta obviamente los partidos de izquierda. Eso me llamó harto la atención. Vale, vale, está mostrando cambio, ¿no? O sea, probablemente esos mismos cabros eran los que en los 80 estaban quemando neumáticos, ¿cachai? Y echando abajo al tirano, digámoslo así, ¿no? Entonces, hay cambios, ¿no? Están como vaciándose, parece. ¿Qué piensan los demás? ¿Qué les llama la atención? A ver, Francisco, por favor. Y a mí también me parece interesante, pero creo que también es entretenido como vincularlo con las grandes transformaciones del modelo, por decirlo de algún modo. O sea, la dictadura fue una transformación profunda de los sujetos, ¿cierto? Y también de los actores, incluso aquellos que hacían militancia son distintos a los militantes de los 70. De alguna forma la izquierda también se dio cuenta de eso muy tempranamente. La tesis de rebelión popular de masas también se sustenta un poco en eso. O sea, hay que hacerse cargo de los marginales porque los sindicatos, las universidades, la política parlamentaria ya no estaba a la orden del día porque no existía, por ende esos actores fueron importantes porque había una rebeldía ahí que no estaba conducida, por decirlo de alguna forma, y los partidos de izquierda, una parte de la rebelión popular, que es la tesis que proviene de este entre comillas, vacío histórico que el PC plantea el año 77, y después lo que toma el PS Almeida, que es la tesis esta de la lucha de masas con perspectiva insurreccional, y bueno, después el Mapu Lautaro, y etcétera, 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 que con sus distintas derivadas, de alguna forma tratan de hacer esto. Y lo entretenido además, junto a mezclarlo con esto, es que, por ejemplo, la centro izquierda, el proceso de renovación socialista, también hace una lectura de ello. Es muy temprana, o sea, es muy temprana. Uno revisa la revista, no sé, las que provienen de Sur u otras, incluso hablan muy claramente de la transformación esta de los sujetos sociales, de la pérdida, entre comillas, de la clase obrera, ¿cierto? Entre otros. Y esto, el año 90 también se da a nivel de militancia, como le decía el compañero anteriormente, es potente. Hay un trabajo ahí de un sociólogo, Freddy Urbano, que trabaja súper bien eso, acerca de cuál es la diferencia entre las militancias de izquierda, entre la izquierda concertacionista o la centroizquierda, con la izquierda extraparlamentaria, como se le decía en ese entonces. Y claro, y también del rol de los académicos o intelectuales de esa izquierda extraparlamentaria, que también se van solo a la academia y se desplazan también de este mundo. O sea, si aquí hay un desaguisado grandote, es enorme, o sea, hay un reflujo enorme de muchas de estas, como se dice hoy día, actorías. Por tanto, a mí por eso me llama mucho la atención justamente esto, porque ese cabro que está vestido así, probablemente podría haber sido un cabro de los 80 que también estuvo movilizado probablemente. Pero es justamente aquellos que ingresaron por alguna de estas organizaciones políticas que empezaron a tomar el rol de la transición. Y los otros son los que quedaron afuera, marginados o excluidos. Pero que no solamente eran parte de la transición, la exclusión, sino es una exclusión
estructural y radical desde los orígenes mismos de las transformaciones del capitalismo en lo que fue la dictadura misma. Eso. Sí, bien, completamente de acuerdo, ¿no? Aquí hay, claro, hay una marginalidad, yo diría, hay una marginalidad como del proceso democrático, digamos, institucional, ¿no? De participación, pero también hay una suerte como de ensimismamiento en los partidos, ¿no? O sea, si uno lleva esto a los 60, estos cabros hubiesen estado probablemente tratando por los partidos de ser educados, ¿no? De incorporarlo al sistema. Los partidos cumplían esa función, ¿no? Mediante prácticas clientelares igual, mediante distintas estrategias, y tampoco hay que ser romántico para ver el pasado, ¿no? Pero había un esfuerzo. Ese esfuerzo, y un poco lo que estaba planteando, es lo que se erosiona. Quedan como por el lado, ¿no? Y probablemente ese sujeto, el que los actores subversivos pensaban que iba a estar con ellos, y que no está, ¿no? ¿Qué más les llama la atención? Para ir cerrando. Me llamó la atención harto el clásico blog Corby construido en los 60 que se ve en el barrio, porque ese tipo de blog uno los ve en todo Chile. Pues de hecho, yo crecí también en uno de esos blogs acá en Miraflores Alto, y uno los puede ver en Puente Alto, Pudahuel, en todas partes, y justamente, claro, fueron entregados como vivienda social en los 60, y siempre albergaron claro, sobre todo ya lo que yo recuerdo así, era como una clase media que siempre estaba como a punto de caer en la pobreza, y que les pasaba cualquier desgracia, así como, no sé, pues el papá así de un amigo una vez así se accidentó en la Constru, y después se le acabó como el seguro, y cagaron nomás, po. Y muchas veces también eso se tradujo en marginalidad más profunda, y finalmente para el contexto de los 90, me imagino, como para por lo que estaba hablando Francisco un poco, así como un sujeto que marginal, pero que por último tenía algo por lo que moverse en los 80, que era derrocar al tirano. Una vez que se le acabó eso, quedó en la desesperanza absoluta. Y, y eso es lo que se ve ahí, o sea, como que ni siquiera también el hecho de mejorar como eventualmente una plaza, el lugar que ellos ocupan, los entusiasma, porque no se sienten parte de eso, ni de nada de lo que viene. Y eso es lo que más me queda del extracto. Está interesante esa película, la voy a buscar después. Sí, está. Buena, gracias Juan, sí, buena reflexión, ¿no? De hecho, yo viví en Viña, en Limonares, que eran las primeras viviendas sociales que se construyeron, ¿no? Y es una imagen familiar. Pero la tierra, yo recuerdo los 90, ¿no? Había mucha tierra. Hoy día no se ve tanta tierra, ¿no? Salvo en los campamentos, por ejemplo, arriba, pero era muy común que en lugares urbanizados en términos de agua, de luz, hubiese tierra. No había tanto pavimento. Las canchas de fútbol eran canchas de tierra. O sea, en los 90 era impensado que uno fuera a arrendar una cancha de fútbol de pasto sintético como lo hace ahora, ¿no? Eso era una locura, eso no existía, ¿no? Entonces, hay transformaciones culturales de consumo y del modelo que son importantes, ¿no? Por eso la pobreza era uno de los ejes del gobierno de Elwin, ¿no? Ellos sabían que ahí tenían que meterse, pero sin tocar el modelo, por diversas razones, cosas que ya hemos discutido. Ojo que incluso Elwin era un poco menos, Elwin no se consideraba neoliberal, de hecho, ¿ya? Elwin era un tipo que decía que no iba a los malls, por ejemplo, muy diferente a los otros, que ya vamos a ver, pero más allá de eso, y para cerrar este apartado un poco como de ver la transición desde abajo, me gustaría plantear una pregunta tramposa para cerrar la clase. Yo sé que esto no se hace, un teórico de la educación me fusilaría, pero siempre se ha dicho en el fondo que en los 90 hubo desmovilización, ¿no? Entonces que no hubo nada, ¿no? Que fue el largo bostezo, ¿sí? Todo metido en el consumo. Entonces yo me pregunto si es que eso fue porque efectivamente los partidos de la concertación en el gobierno decididamente desmovilizaron a los sujetos sociales, o en su defecto los sujetos sociales por sí solos y de manera autónoma dejaron de tener capacidad de movilización, y las diversas franjas de lo que llamamos el movimiento popular tampoco entró en la lógica de la movilización, ¿no? Digo que es una pregunta tramposa porque el fenómeno es complejo, ¿no? No está para respuesta blanca y negra, ¿no?
pero es un poco para cerrar la clase y darle una vuelta, ¿no? Lo digo porque mucho tiempo, me acuerdo, siempre decíamos, no, que los partidos desmovilizaron a la gente. Y allá, pero la gente también no se autodesmovilizó. No sé, lo pregunto. Lo dejo ahí para cerrar la clase, para que tengamos pesadillas todos, ¿ya? Ya vos, chiquillos. Sí, dígame, Francisco. Solo como agregar algo ahí, a mí me parece súper interesante algo que comentaste con respecto a lo de la anatomía de un mito, así de pasada, que fue como, claro, o sea, si uno analiza la realidad desde como los 70, 80, evidentemente en los 90 no vaya a encontrar algo. Y puta, yo creo que es la consulta más real, o sea, es la duda más real de entre todo, porque yo era chico en ese entonces, soy de Puente Alto. Y claro, estaba todo lleno de tierra, y de hecho las canchas en el Peñón eran de tierra. Pero mis hermanos se movilizaron por las jocas, todo este movimiento de educación sexual, de los cabros entre el 94, 95, salían en la tele y todo el rollo, era una hueá bien movilizada, bien potente. El movimiento cultural también era grande, harto, las bandas de rock y todo el rollo era bacán. O sea, de hecho, todo esto de Los Miserables, todo esto, bueno, tocaban en todas partes, era una cuestión bien impresionante, en la zona sur de Santiago sobre todo. El punk, el rock. Y hubo toda una cuestión así que se llamaba el sonido de los suburbios, que promovía la alerce, y era una weá muy, muy grande. Claro, uno tal vez no va a encontrar necesariamente las mismas formas que actuaban los actores antes, pero ahí había una suerte, un germen de rabia, de molestia, incluso por los conceptos. Imagínate el sonido de los suburbios. O sea, yo siempre lo encontré potente eso. Incluso conocí a una de las personas que trabajó con este tema, y yo pensé que algunos iban a hacer como un revival del sonido de los suburbios, pero de verdad lo encuentro como que tienes mucha razón en eso. Y me quedo con eso porque creo que es potente, porque como diría un historiador, es multicausal la pregunta, pero es verdad que hay mucho de todo esto, un poco. Sí, gracias Pancho por la reflexión. Cierro nomás diciéndoles que yo en fin de los 90, 2000, probablemente era parte como de esos mismos grupos, ¿no? Iba a las tocadas, iba a ver a Los Fiscales, a Los Miserables, tenía también mucha rabia, me acuerdo. Ya vamos a hablar de eso en la próxima clase, ¿no? Pero nuestra gran pregunta era, ¿por qué chucha la gente no se moviliza? O sea, nosotros sabíamos que ese tipo de prácticas culturales alternativas, movimientos underground, si tú querés, estábamos, y iban jóvenes, y no solo en Santiago, en regiones. Pero así todo, sabíamos que el 21 de mayo íbamos a hacer poco, y que el 1 de mayo íbamos a hacer poco, ¿me explico, no? Entonces, es complejo, es complejo, pero lo importante, yo creo, es decir que nunca hubo total desmovilización, sino que cada ciclo histórico va generando gérmenes de descontento. ¿Sí? ¿No? Sí, los 11 eran violentos. Sí, eso sí, los 11 eran violentos, sobre todo cuando Pinochet llega al Parlamento. ¿No? Hay varios muertos. Pero eso vamos a hablar ya en la próxima clase. Así que gracias a todos por las preguntas y los comentarios, y espero no haberlos aburrido. Yo sé que es tarde, estamos cansados después de una jornada laboral. Así que nada, pues nos vemos el próximo martes por el mismo canal y a la misma hora. ¿Ya? Chao, un abrazo. Que estén muy bien. Gracias. Chao, Nos nos vemos. vemos. Cuídense. Chau, chau. Chao a todos.